Hey, ¿qué rollo, chavala? ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¡Ay, Steph! ¿A ti también te da miedo ver estos reyes del movimiento? Tranquilo, vengo a ayudarte, en serio. Te enseñaré todas y cada una de las técnicas que se usan en torno al movimiento, pero no creas que porque veas este video automáticamente serás un pro player. Así no funciona. Esto toma tiempo y disciplina y sobre todo pues, tu creatividad. Por eso te invito a que lo tomes como aprendizaje y no como el secreto escondido para ser el mejor. Sé creativo y combina cada una de las técnicas y sácales el mejor provecho en situaciones que creas que son necesarias y pues sobre todo diviértete. Empezaré enseñándote la configuración perfecta que necesitas si es que quieres hacer bien la guía, obvio. Sprint táctico automático. Por defecto, el juego te obliga a presionar el stick para que corras y hagas el sprint táctico. Por lo tanto, cuando activamos el sprint táctico automático, en cuanto nosotros avanzamos, nuestro mono comienza a sprintar. Y esto hará que seas más veloz con tu reacción y obvio que te muevas más rápido por el mapa. Además de que le dará más vida útil a tu control al pues, no presionarla tantas veces, ¿sabes? Deslizarse conserva sprintar. Esto es para que cuando hagas el deslizamiento no comience a caminar, sino que siga sprintando. Solo deslizarse. Esto es porque en el juego por defecto te da las dos opciones, el Dolphin Dive y el Slide. Y como solo queremos hacer el Slide, pues lo ponemos así para que no tenga delay. Número 1. Saltos. Este es uno que todos se saben, es presionar el botón que hace esa acción y listo. Y vas a decir, bueno, ¿y esto a mí de qué me sirve? Bueno, cuando estás debajo del agua y quieres evitar la animación de trepar, calcula el momento exacto en el que sales del agua y puedes saltar fuera de este y sorprender a tus enemigos. Puedes acoplar los saltos para trepar una estructura de manera rápida simplemente manteniendo presionado el botón de saltar. Puedes sorprender a los enemigos saliendo de manera agresiva desde una esquina para cambiar de posición y romper su cámara. Número 2. Slide y Slide Cancel. Cabe aclarar que ahora el Slide Cancel no regenera el sprint táctico como sucedía en Warzone 1. El personaje lo recupera con el paso del tiempo y sin necesidad de ir haciendo el slide como loco. ¿Cómo se hace el slide? Es simplemente presionando el botón que tengas asignado en tu control para deslizarte. En mi caso, lo tengo con el stick. Para hacer el slide cancel es presionando círculo, círculo, círculo o círculo, círculo, salto. Sinceramente es minúscula diferencia, pero dicen que es mejor círculo, círculo X. Esto te va a servir para que le rompas la cámara a alguien, para cambiar la dirección y obvio, pues para moverte un poco más rápido por el mapa. Número 3. Jump Shot y Drop Shot. El más sencillo es el Jump Shot y es simplemente que mientras disparas saltes. Esto para hacer que el enemigo, en igual de disparar en una línea recta, tenga que modificar de arriba a abajo su mira. El Drop Shot sirve bastante para cuando te encuentres a alguien por sorpresa, en igual de salir corriendo o quedarte parado, lo tomes aún más por sorpresa y salgas de su rango de visión. Este se hace haciendo un poco el stick izquierdo hacia atrás para que el personaje se detenga y en breve tienes que mantener el botón con el que te agachas. Úsalo bien, ya que al agacharte dejas muy expuesta a tu cabeza y podría salirte mal. Número 4. Snaking. Usado mayormente para tomar información sobre el enemigo, se hace de una manera relativamente sencilla, pero que se debe sincronizar muy bien. Este se hace iniciando el sprint táctico, luego lo cortas haciendo el personaje hacia atrás y al mismo tiempo tirándote al suelo, como hacer un sprint táctico y el drop shot. Esto lo puedes practicar de manera lenta y con el tiempo puedes aumentar la velocidad. Recuerda que este sirve para tomar información y para engañar al enemigo de cuándo saldrás y sorprenderle. Shouldering. Este es muy sencillo, es solo girar en círculos en un espacio, ya sea reducido o en una esquina para tomar información de los otros jugadores. Puedes plaquearte al mismo tiempo o para hacerles fintas al contrario. Como complemento, cuando te encuentres muy cerca de alguna cobertura, puedes alejarte para tener visión de ambos lados y que no seas sorprendido por uno o por otro. Tirolinas.
Como te dije en mi video de las 25 cosas que sí debes de hacer, deberías estar usando esta mecánica. Esta se basa mucho en el timing, y es que tienes que calcular el momento justo en el que sientes que vas a llegar y soltarte, para que pues, salgas disparado, o soltarte y presionar el de saltar rápido para que te subas a la parte de arriba. Es normal que no te salga después de muchos intentos. Inténtalo y verás que poco a poco le agarrarás el modo. Puertas. Esto también lo agregué en ese video y es que de verdad son muy buenas, pero aquí te enseñaré cómo hacerlo. Cuando entres por una puerta, te das la vuelta y la cierras, y te quedas justo a un lado de ella. Cuando él entre y empuje la puerta, no te verá, ya que la puerta te esconde. Y ahí empujas tú la puerta de nuevo para que de nuevo te quede de cobertura. Escenario 1. Te persiguen y corres hacia una puerta. La cierras y esperas a que venga, y cuando él abre y entra, tú sales y te escapas. Escenario 2. Te persiguen, entras por la puerta y cierras, y en ese mismo instante sales deslizándote o saltando. Esto es algo que el enemigo quizás no se espere y con suerte lo tomes con el arma abajo. Escenario 3. Te persiguen, empujas, y cuando él entre, al estar detrás tú de la puerta y él no verte, le disparas. Ok, ahora que sabemos cómo se llaman y cómo se hacen estas técnicas, el Warzonario. Te pondré una serie de clips en los que estaré haciendo una de las 7 técnicas que aparecen en esta guía. Tendrás 5 segundos para responder. Si pusiste atención al video, será pan comido. Clip número 1. ¿Qué técnica se implementó aquí? A. Slide cancel. B. Puertas. C. Jump shot. D. Shouldering. Obama, hamburger, sussy balls. Lil Mosey is white, sussy balls. Clip número 2. ¿Cómo tomarías información aquí? A. Snaking. B. Dropshot. C. Saltando. D. Buscando en Google. Clip número 3. ¿El slide cancel regenera o no el sprint táctico en este Modern Warfare 3? A. Sí. B. No. Bien, espero que hayas contestado todo bien, ¿eh? Si no, entonces, o tú estás tonto o yo, o las dos. ¿Recuerdas que al principio te dije que fueras creativo a la hora de usar las técnicas? Bien, te explico por qué con un ejemplo, o con dos. Escenario 1. Imaginemos que vamos persiguiendo a alguien. Después da la vuelta en una esquina, seguimos y luego él sale y nos agarra desprevenidos. Muertos. Ahora imagínate que esto se lleva haciendo ya desde hace 3 años. La gente que es nueva no se dará cuenta, pero uno que ya lleva tiempo ya se espera que alguien haga lo de las puertas. Que si persigues a alguien muy probablemente te esté llevando hacia su equipo, o que sabes que al tomar esa esquina intentará regresarse. Escenario 2. Se repite el escenario. Perseguimos a alguien, da la vuelta en la esquina, nos confiamos de que se regresará y metemos mira. ¿Ya viste la diferencia del escenario 1 al escenario 2? En el escenario 1, el vato hizo algo súper predecible. En el escenario 2, ya sabíamos que se iba a regresar, pero cambió, se deslizó y pasó por debajo de nosotros. ¿Ves por qué te digo que improvises y seas creativo? El movimiento solo sirve si se usa para ser impredecible. No tiene por qué mover la cámara de lado a lado, ni cambiar el arma cada rato. Es usarlo para salvarte de los enemigos y para sorprenderlos por lugares que no se esperan. Ok, espero haberte ayudado y que todo esto te sirva para crear las bases de tu movimiento. También espero te hayas divertido, que es lo que quiero lograr con estos videos, antes de que nomás sea un simple relleno que ande por ahí por internet. Siento que le están dando buen apoyo a los videos y pues me gusta el paso que llevamos. Esperemos pronto lleguemos a más personas. Actualmente creo que somos 7500 y pues no sé qué decirles más que pues muchas gracias. Espero pronto poder regresarles un poco de lo que me están dando ahorita. Ahorita pues no tengo el sustento para regresarlo, ¿verdad? Y yo sé que no es necesariamente dinero lo que tienen que hacer, pero pues no sé, me gustaría a lo mejor hacer un sorteo, una rifa
Obviamente llegando a cifras grandes, ¿no? Porque te digo, pues ahorita como. Pero bueno, ya no me quiero hacer la víctima, ¿verdad? Como meta, pues me gustaría llegar a los 100k este año. Sé que suena difícil, pero pues nadie dijo que esto sería fácil, ¿verdad? Si quieres apoyar al canal para que pueda agregarle mejor equipo, mejor programas y que obvio, pues yo coma, me ayudarías bastante con suscribirte, darle like, comentar para que YouTube recomiende más este video. También me ayudarías bastante siguiéndome en Twitch, en TikTok, quizás, en Instagram. O sea, todo lo que me puedas ayudar, que son simplemente clics, pues me ayuda bastante aunque no lo parezca. Si también quisieras nutrirte de más información y ver lo que sí debes de hacer en Warzone 3, te recomiendo que veas este video, me ayudaría bastante. Sin más que decir, bye. Look, okay, she sending pics of me before they hit the ground. All night we run them numbers on a fitness side. This a cricket match, couple day affair with your wife. You think she leaving with my hoodie? Told her give it back. Stop off at the hometown, looking like I'm still the man. I see some epitomes of what it's like to finish last. I wonder what it's